El Gobierno de la Tarde. Continuamos a las 5:03 con el Gobierno de la Tarde. Tenemos en nuestra cabina al doctor Zenén Cava. Y las buenas tardes a Esteban Delgado y a Rafael Fafa Taveras, que se unen a la cabina. Saludos, Yulisa Céspedes, don Fafa Taveras, José Luis Mendoza, Eddie Alcántara, y bienvenido al doctor Zenén Cava, que es un hombre conocedor del área en la cual se desenvuelve. Saludo a nuestros oyentes y celebrando el hecho que aquí está el doctor Cava, que es un hombre con larga tradición defendiendo los intereses de los de abajo. Así que con mi no solo aceptación, sino con la satisfacción de tenerte aquí esta tarde. Muchísimas gracias, el honor es mío. Doctor, hablábamos antes de ir a la pausa de la posible modificación a la Ley de Seguridad Social. Nosotros vimos que sin duda las pensiones que va a recibir la gente hasta el momento lo que generan es mucha preocupación, pero no hemos visto al Colegio Médico Dominicano manifestarse con una posición firme al respecto, o al menos no en los últimos meses, después de que el presidente dijera en el discurso del 27 de febrero que ya tenían un proyecto para modificarlo. ¿Qué usted opina? Bueno, en términos personales yo le voy a ser sincero. Yo tengo muchas aprehensiones con esta ley de seguridad social que se está cociendo en el Congreso. Toda vez que, como decía, la ley que se aprobó en los albores del 2001 fue una ley muy, pero muy impactada por una visión de mercado. Era una ley, era una situación mediante la cual el país quería tardíamente, diríamos en términos coloquiales, encaramarse en la cresta de la ola neoliberal. Y obviamente la seguridad social, que se cimentaba en tres grandes pilares, que era el aspecto previsional o de las pensiones, que entró prácticamente de una vez en el 2001, la parte que tenía que ver con la salud, que es el seguro familiar de salud, que entró tardíamente, 7 años después, y la parte que tiene que ver con los riesgos laborales. A 18 años de haberse aprobado esa ley, el pueblo dominicano no ha visto en sentido general cuáles han sido los beneficios. Y lo que sí uno puede apreciar es que la ley es una suerte, como decía anteriormente cuando estaba el profesor Andrés L. Mateo, que es una suerte de mercado persa, en donde a la larga los bancos terminaron a través de instituciones que son una suerte de testaferro de ellos, como las administradoras de riesgo y las administradoras de fondo, alzarse con grandes beneficios. Los primeros obteniendo ganancias jugosas a través de exenciones, a través de comisiones altísimas que no la tienen en ningún país por el manejo del fondo de los trabajadores. Por guardarle los fondos, ellos ganan. Es decir, es increíble. Cerca de más del 35%, que no se ve en ningún país del mundo. Pero las ARS no se quedan atrás. ¿Cómo tienen beneficio? Negándole precisamente derecho a la gente, coartándole acceso a intervenciones médicas, clínicas, fármacos, que la gente, aunque lo consigna la ley, ellos a través de vericuetos legales y a través de argucias terminan negándole. A veces, por ejemplo, su apellido es Céspedes, a mí se me olvida ponerle la S al final. Bueno, pues ya usted sabe que con eso le rechazan su receta. Puede ser un fin de semana a las 6 de la tarde. Usted sabe que el sábado ya usted no me va a ver. Usted me va donde mí porque tiene la presión elevadísima. Yo le indico unos medicamentos, pero en la farmacia se la niegan porque la ARS, a mí se me olvidó ponerle una S o una. Yo no sé si usted escribe Yulisa con 2 S o Céspedes. Bueno, pues yo la puse con una sola S. Pues déjeme decirle que a usted le van a negar esa receta y que su salud va a correr riesgo durante 72 horas.
Pero ¿qué hace la gente? Para no quedarse 72 horas sin tratamiento, va y lo paga de su dinero. ¿Quién gana ahí? Gana la ARS porque un servicio que debió haberlo pagado no lo hace. Y así sucede con los propios fondos de pensiones. En el año pasado vimos que habían muerto cerca de 900 personas que no habían reclamado los fondos. Pues las AFP no hicieron el menor esfuerzo por buscar esos familiares. En lo que ellos sí son solícitos, raudos, diligentes, es sí en negarte. Y en cobrar. En cobrar. Usted lo cancela y entonces se lo prorratean cuando usted tenga tantos años. Y en solicitar ahora, en eso sí son ellos muy, pero muy diligentes. Ahora ellos están exigiendo que su edad de pensión se extienda 5 años más. Obviamente, si vemos ese tipo de circunstancias, estas leyes que se aprobaron de salud, y fíjese que había un Congreso más variado que ahora, más variopinto que ahora, había mucha gente cuando se aprobaron. Yo creo que era un Congreso del PFD, hoy PRM en su gran mayoría. Hoy es un Congreso donde es un solo partido, es un Congreso que desde el punto de vista de la ética, y me excusan algunos de los compañeros que están aquí, deja mucho que desear. Y aprobar una ley en esta circunstancia, yo tengo mis aprehensiones. El Colegio Médico, esta gestión ha mantenido una actitud de muy bajo perfil frente a los reclamos nacionales. El Colegio Médico de alguna manera se ha entendido con las autoridades porque han dado detrás de algunas demandas. No es un colegio médico levantisco, como el de Waldo. Como el de Waldo, o un colegio médico que reclame en sentido general, como el que yo presidí. Entramos en una especie de paso. Sí. Sí. Es una especie, pero usted sabe cuál tipo de paz, de capilla, ¿no? O de España boba, vamos sí, a ver. Pero dejar ver, dejar pasar. Hay de todas maneras una situación de... Bueno, en el Congreso hay en este momento 2 proyectos de legislación de modificación que inciden en la Ley de Seguridad Social. Por un lado está el proyecto de ley que va a disolver el IDCS, que modifica varios artículos de la Ley de Seguridad Social por esos mismos fines. Y el otro proyecto que es el que tiene que ver con el asunto de revisar la rentabilidad de las AFP y así sucesivamente. Sin embargo, también hay otras situaciones que acatan, que involucran a los médicos, que es lo que tiene que ver con la implementación del centro de atención primaria. Metiendo un poco haciendo la pregunta, y que tal vez no es una pregunta de manera directa, y es por el hecho de que, como quiera sabemos que la Ley de Seguridad Social, cuando se aprobó en su momento, y que ciertamente fue una ley como quiera de consenso, fue en medio de una situación un poco incómoda porque fue una legislación que se aprobó en el año 2001, posteriormente vino una crisis económica que afectó seriamente al país y se vino a entrar en vigencia parcialmente a partir del año 2005-2006 con base en acuerdos que beneficiaron o que hubo que negociar con el sector privado o el sector empresarial del área de la salud, porque si no, no iba a entrar en vigencia. Recuerdo incluso que el Consejo de la Seguridad Social tuvo que asumirlo el vicepresidente de la República temporalmente, cuando era una total irregularidad con base en lo que establece la ley. O sea, que todas esas distorsiones coyunturales también han afectado la ejecución efectiva de esa legislación. Ciertamente es así, por eso yo establezco, están lo suficientemente maduras las instituciones aquí para de alguna manera producir cambios reales en donde lo que se contempla en una ley de seguridad social, que son pensiones justas y atenciones sanitarias que consignen derechos para la población, están esas instituciones. Yo honestamente, yo no lo creo. Es más, yo creo que ahora menos que antes. Hay una suerte de entente virtual entre el gobierno y el sector empresarial, en donde prácticamente lo que desean los empresarios, el gobierno no se lo rechaza. Aún esto afecte la población. Hay que verlo todo el calvario que han pasado los trabajadores para que le suban un mísero sueldo. Y el gobierno hace todo lo vericueto con los empresarios para no hacerlo. Lo mismo va a acontecer con la salud. Y más con este Congreso
Pero nada, hecho de Argüelles. rifero, de aguantero, no de políticos en sentido real, que Aunque entiendan de la los- cosa política como Aunque tal. de los políticos en tiempo real no nos ha salido bien tampoco el resultado. Es vale que, decir. pero con esto peor. Mm. Yo lo digo con toda honestidad. Con esto peor, Porque aquellos llegaron allí de la mano de los otros, es bueno que se sepa. es cierto. Pero como políticos al fin trataban de crear un mínimo de consenso y se aceptaban algunas cosas que no fueron correctas. Pero yo tengo más temores ahora con esa ley ahí que se apruebe, que antes. ¿Usted cree Y que- eso, que a mí hasta si ustedes revisan las crónicas de los tiempos aquellos, 12 de febrero del 2001, cuando Candelier y era Hipólito Gobierno, tiroteó la sede del colegio médico. Ustedes recuerdan muchachos dándole una patada a un capitán, Sí, Narciso sí, Isaac. un médico que era Exacto, Jarteca, exactamente. En ese tiempo a mí me tirotearon donde la espalda pierde su sacrosanto nombre. Y bueno, pero yo reconozco que en ese tiempo, bueno, las discusiones inclusive lograron cambiar 35, el SENASA nació de esas discusiones. Claro, no, era un congreso, hay que reconocer que era un congreso integrado. Más plural. Sí, El políticos SENASA más nació plurales. en esas discusiones más y preocupado por y el la- sector contributivo subsidiado porque era un calco del modelo chileno. Ahora, ¿qué usted propone en este momento, doctor? O sea, ¿qué hacer con nuestro sistema de seguridad social? O bueno, mejor dicho, con nuestra ley vigente y con respecto a las diversas propuestas de modificación que se hacen y que sin embargo no aterrizan en una posición de consenso. Mira, como decía Terencio, ¿no? Y evoco la famosa columna microscopio de Orlando, nada humano me puede ser ajeno. Y esta ley hay una suerte como de celada que se le quiere, porque la gente no la conoce, la conoces tú, yo la conozco, Fafa, Yulisa, José Luis, pero la población, mire que aquella ley sí se agitó y se conoció y se llevó a instituciones, de alguna manera se involucraron mucha gente en que se conociera Tuvo un esa buen ley. periplo. Sí, sí, se conoció mucho. Pero con esta ley no ha pasado así. Tú dices, bueno, pero ¿y qué hay como una actitud como alevosa, una urdimbre, algo como de aprobar esto y que la gente no lo conozca. Yo soy de los que creo que este no es el momento de aprobarla. Que se trate de crear un verdadero, no me gustan los consensos, sino que se concertar con los diferentes sectores. Los ricos no pueden ganar tanto dinero como obscenamente ganan a través de la AFP. Eso da grima saber, señores, cuánto ganan y quieren seguir ganando más. Bueno, y si lo no ganan se puede, ni las producto del ARS. trabajo que hacen y a la gente que es el depositante, pues también le va bien. Yo no creo que no habría problema. El asunto es el desequilibrio. Óigame, pero que cuando lo pensionen a usted como obrero, lo van a pensionar. Si usted gana 10,000 pesos, que creo que es el salario mínimo, ¿cuánto es José Luis ahora? No, y eso le iba a decir Es que con el 22% eso le iba, que te van eso a le iba a decir pensionar. que salarios de miseria no De producen miseria, son no produ- miserables y te los van a salarios de pensionar con más miseria miseria. no producen pensiones prósperas. Aquí hay un problema de la base que produce esas pensiones, que son los salarios. Sí. Y No, y que tenemos la y la base de estructura. eso, que es el salario mínimo, está dividida como en 25. Porque Imagínese ¿cuánto usted. salario mínimo tiene el Estado Dominicano? Pero hay Son otra muchísimos. cosa. Yo era diputado cuando se aprobó la ley en el 2001 y hubo un esfuerzo de hablar con todos los sectores. Sí, se hizo. A mí me consta. Y aquí no había mucha conciencia, ni siquiera en los propios legisladores, ni en los políticos, de la seguridad social. Ahí se comenzó a plantear. Y en el marco de esa búsqueda de consenso, se hizo de verdad muchos esfuerzos por ello. Ahora, en estos momentos, hay un debate que está planteado en la propuesta real de reforma que implica la desaparición del Seguro Social Que yo no estoy de acuerdo. y en la modificación de la Ley de Seguridad Social. Y desde ese punto de vista, no es para ni dar mejor servicio, ni tampoco abaratarlo. Es para profusamente enriquecerlo. Sí, es así. Y desde ese punto de vista, esto obliga a una acción de resistencia y de esclarecimiento popular, que yo creo que necesitamos en este momento. Mi comentario de hoy tiene que ver con esta ley y la marcha de los trabajadores, que es una evidencia que hay que explotar en este país. Solo le hacen caso al pueblo cuando se moviliza. Aquí no le hacen caso a las demandas de palabras. Este es un poder tan tonto
creyendo que la gente es como antes, que no importa, que fue capaz de aprobar una propuesta excluyendo a los trabajadores, que normalmente hablaban del poder tripartito, el Estado, los empresarios y los trabajadores. Y como lo que quieren es sacrificar sobre todo los intereses de los trabajadores, entendió el Estado y el empresariado. Y eso no es posible que pase en este país de contrabando. Así es. Así es. Gracias al doctor Senencaba que ha estado Gracias con a usted, nosotros. Yulisa, Papa, José Luis, Esteban. Legado. Ha sido todo un placer tenerlo Para en esta mí un cabina verdadero del honor Gobierno de la compartir con Tarde. usted y sigo a sus órdenes. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. El expresidente peruano Kuczynski ya es un preso. Salió de su casa en Lima detenido por la Policía Nacional en cumplimiento a una orden de detención preliminar por 10 días, a raíz de una investigación por presuntos vínculos con Odebrecht. Hay que recordar que Kuczynski, que ya tiene 80 años de edad, se ve envuelto luego de todo aquel escándalo que fue lo que lo hizo dimitir del cargo de presidente de Perú. Él salió de la cochera de su casa en un automóvil manejado por oficiales de la policía, rumbo a la sede de medicina legal y posteriormente será trasladado a la oficina de prefectura de la policía en Lima. Mientras era trasladado a las oficinas de la policía, Kuczynski publicó en su cuenta de Twitter que hoy miércoles recibió la disposición del Poder Judicial de detenerme preliminarmente por 10 días y continuó, es una arbitrariedad. He colaborado absolutamente con todas las investigaciones y asistido puntualmente a todas las citaciones de las autoridades judiciales. Nunca rehuí de la justicia, remarcó el exgobernante que fue elegido para la presidencia de Perú en 2016 y tuvo que renunciar en 2018. Dijo finalmente, me allané absolutamente a todas las investigaciones, nunca me opuse ni opongo a ninguna investigación. Luego de esto, solo se sabe que está preso. Kuczynski admitió que es un momento muy duro para él, pero dijo que lo va a afrontar con la entereza de quien solo tuvo el anhelo de tener un mejor país. ¿Qué edad para afrontar una situación como esa? Un hombre ya de 80 años. Pero en una sociedad donde se respeta el Estado de Derecho, donde la justicia no está cooptada por el poder político, se supone que no importa la edad que usted tenga, puede ser alcanzado por el brazo de la justicia y eso hace que las demás generaciones vean que tienen que pensar muy bien cuáles son sus hechos. Una situación interesante. En ese país, Kuczynski compitió con la hija de... Con Keiko Fujimori. Con Keiko Fujimori. Que está presa también. Fueron unas elecciones cerradas totalmente, porque eso fue prácticamente 50-50 en cuanto a la preferencia electoral. Dividieron a Perú. Casi cada uno de los últimos presidentes peruanos a Keiko que le ha ganado. Sí, incluyó Llanta. Sí, porque Keiko ha sido candidata varias veces. Pero sin embargo, esta vez fue la vez que más se acercó incluso a la posibilidad de llegar a la presidencia. Keiko Fujimori. Bueno, ya entonces, yo no creo que le toque. Fíjate cómo con estas diferencias, y Keiko está presa, y está ahora también apresado el señor PPK, Kuczynski. O sea, una situación, no vamos a decir... No de contrariedad. Pero claro, o sea, no pudiéramos decir que, bueno, que cosa más extraordinaria, pero realmente es una situación que no se da siempre o no se da a cada rato en el sistema político de los países de América Latina. Pero... No hay otro país pero con que también compararlo. tenemos, sí, sin embargo, también tenemos algo que observar, y es cómo está funcionando la justicia a nivel de esas naciones y cómo los que procuran hacer justicia también terminan siendo enjuiciados, porque también es la situación que se ha dado en Brasil, donde fíjate que el presidente Temer, o sea, llega a la presidencia destituyendo a la presidenta de esa nación por asuntos vinculados a corrupción, y luego entonces él también termina siendo sometido a la justicia. Sí. O sea, una situación de deterioro de los dirigentes y de su sistema político. Sustitución de poderes, pero también sobre la base de la corrupción. Ninguno de los que han intentado señalar a otros han podido hacerlo desde el punto de vista o desde el ring de la imparcialidad, de la nobleza o de la probidad moral, porque Kuczynski era uno.
de los que señalaba mucha gente. Recuerden aquel discurso de Kuczynski de muerte civil para los corruptos. Se les olvidó. En el año 2017, finales del 2017, inicio del 2018, un discurso que le dio la vuelta al mundo cuando el caso de Odebrecht estaba en sus buenas, cuando se hablaba de que prácticamente medio Congreso peruano había recibido dinero, diputados, senadores, y que la mayor parte de la clase política había sido cooptada por Odebrecht. En ese momento, y cuando se dieron los primeros arrestos, el presidente Kuczynski dio una rueda de prensa que fue recogida y aplaudida por muchos países, incluido nosotros, donde él decía que la corrupción no podía cooptar el poder político, que no era posible que el brazo de la justicia no alcanzara a quienes habían actuado en contra de ella, aliándose con los corruptos y entendiendo que nunca les iba a llegar su hora, que había que darle muerte civil a los corruptos y que ello sirviera de ejemplo para las siguientes generaciones, no sabiendo Kuczynski que estaba diciendo o dictando un discurso que en el futuro le iba a afectar a él mismo. Pero ¿qué dijo Fujimori? ¿Qué dijo Keiko Fujimori en aquel momento también? Que su partido estaba dispuesto a llevar a todos los corruptos hasta el banquillo de los acusados. ¿Quién está hoy en el banquillo de los acusados? ¿Quién está preso? Está presa ella. O sea que todos estos discursos no han servido para más que simplemente amolar cuchillo para sus propias gargantas, porque desde la tribuna donde se montaron para dar todas aquellas alocuciones, quienes lo hicieron no eran aparentemente los más idóneos para decirlo. Pero vámonos fuera del aspecto de los líderes políticos. El fiscal general de Perú, ¿qué pasó con él? El fiscal general estaba aparentemente manipulando las informaciones que se llevaban al Poder Judicial. ¿Qué pasó con el Consejo del Poder Judicial en Perú? ¿Hubo que deshacerlo? El caso de las escuchas por temas de corrupción vinculados a Odebrecht se llevó prácticamente media Suprema Corte de Justicia y el fiscal general lo sacaron también del Poder Judicial temporalmente. Fue investigado y después resultó que quien filtraba las informaciones era él y que estaba manipulando informaciones para que algunos líderes políticos no cayeran presos. O sea que ahí se ha dado una debacle general que simplemente ha servido para que surjan nuevas figuras y para que todo el que se entendía que en algún momento podía señalar, en este momento también esté preso. Lo que ha pasado en Perú creo que ha sido el terremoto político o la desestabilización del poder político más grande del hemisferio. Sin embargo, todo eso era necesario, porque con los estamentos que tenía Perú desde hace ya muchos años, desde la despedida por fax de ese presidente Fujimori, todo lo que se venía instalando en Perú era una mezcla de cosas institucionalizadas, de justicia enmascarada, mezclada también con corrupción, y en algún momento eso tenía que venir como si fuera un terremoto y nivelar algunas placas tectónicas políticas, que eso es lo que ha sucedido, ¿verdad, Fafa? Yo te quiero decir que hay otro costado de esa relación que tú haces de lo que pasó en Perú, y es como lentamente se está generalizando que la corrupción está tratada ahora como un pecado capital en todo el universo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Que lo que era una práctica común en todos los gobiernos, usando el poder en beneficio de los intereses a los que servían, encontró en el caso de la Odebrecht un pretexto para poner en evidencia que no se podía seguir por ese camino. ¿Qué ha pasado para tratar de que la práctica que era generar en todos los gobiernos un contrato a una compañía que lo dirigenciaba el intermediario y a nivel de los sectores responsables del área donde se hacía la inversión tenían siempre favorecimiento o tratamiento muy especial de parte de los contratantes? Es decir, lo que ha terminado como material para comprometer la libertad de mucha gente en los gobiernos, ahora no. ¿Cuál es la razón para que haya tenido que tener este proceso de cambio? Yo insisto que es verdad que el mundo de hoy no es el de ayer, que no puede entenderse pensando en las cosas que antes se aceptaban, que hay un tiempo donde la transparencia gana su lugar, no hay secretos y además
tampoco hay límite para la información, porque el mundo entero permite que usted desde un teléfono pueda seguir en tiempo real lo que pasa, no importa la distancia. Y eso ha generado una actitud distinta en las economías y en la conciencia de la persona. Y es que ahora, sin Guerra Fría, sin pretexto ideológico para usted tapar a los vagabundos que apoyaban esas cosas, sin razón para no asumir la transparencia como un mecanismo, cuando las cosas se descubren y se saben, no se pueden ocultar ahora, hay que explicarlas. Y ese hecho indica que en situaciones como la que vive la República Dominicana, el gobierno tiene poder para evitar que se sepan informaciones. Y el país tiene un proceso para organizarse, para tratar de saber que no puede ser indiferente a que hay la exigencia de una nueva práctica en la política, de que tú no puedes actuar como antes, de que ahora hay que tener cuidado para uno actuar. Y desde ese punto de vista, yo quiero decirle que mi conclusión final es, en la República Dominicana, puede que retarde rendir cuenta, pero por el camino que uno ve todos los días confirmado, en este país tendrán que rendir cuenta todos los asociados con esa práctica indefendible de la corrupción institucionalizada que representó que la Odebrecht ganara 16 contratos de inversiones multimillonarias, como si nada. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 5:32. Vamos a comenzar con los comentarios y el primero es de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa Céspedes, gracias a los amables oyentes, a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de este gobierno de la tarde, la Z101. Fíjate, la situación que se ha generado, y ayer que tuvimos aquí al presidente de la Confederación Patronal Dominicana, sobre este proyecto de ley que sometió el presidente Danilo Medina para la modificación, para la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Yo estuve leyendo este proyecto, ando con él aquí incluso revisando la legislación como tal. La verdad, ciertamente, la verdad es que el proyecto en sí mismo no hace referencia a ni siquiera a la posibilidad de disolver o de eliminar el derecho de cesantía. El derecho de cesantía está incluido en el Código de Trabajo de la República Dominicana y ese proyecto no menciona articulados del Código de Trabajo, sino que hace referencia más bien a articulados de la ley que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la ley que crea que crea el IDSS y de la ley que crea el Sistema de Seguridad Social, la ley 8701. Ahora, en lo que quiero enfocarme es en lo siguiente. El gobierno, a veces aquí se hacen planteamientos sobre la necesidad de disolver determinadas instituciones que han perdido su razón de ser y se queda, o por un lado nos quedamos en el anuncio, como es el caso, por ejemplo, de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, que agrupaba empresas del Estado, que luego del proceso de reforma y capitalización de las empresas del Estado a través de la ley 141-97 que creó incluso la Comisión de Reforma de las Empresas Estatales, la CREP, y luego terminó creándose también el FONPER, pues se entendía que el CORDE no tenía razón de ser y hemos visto que hace ya 2 años el gobierno, luego de un escándalo que se produjo con relación a la venta de unos terrenos, anunció la disolución de esa institución y esa institución todavía existe. No se disolvió nada, todavía está ahí como una especie de elefante blanco, maneja un presupuesto que supera los 30 millones de pesos, 32 millones de pesos creo que este año. Y así ha ocurrido con otras instituciones que, a propósito del proceso de reforma de las empresas del Estado que se inició en el año 2010, en 1997, 1998, debieron desaparecer, como es el caso del Consejo Estatal del Azúcar también, el CEA, o de la propia Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, cuyo planteamiento de reestructuración o de reforma está incluso todavía en discusión. Y hasta aparece en el anteproyecto o en el borrador, si se quiere, del pacto eléctrico. En el caso del proceso para la disolución del Instituto Dominicano de Seguridad Social, se plantea también una especie de transformación de la administradora de riesgos laborales de la ARL, y ciertamente se plantea la creación de una institución que se va a conocer
como el Instituto de Administración de Riesgos Laborales, INARRIL. Pero resulta que el INARRIL, señores, va a terminar como una especie de IDSS con otro nombre y con alguna que otra función menos, pero con otras atribuciones incluso adicionales. El método incluso hasta de elección de su dirección ejecutiva, el consejo que se va a crear para tales fines. Entonces, al final uno dice, estamos hablando de una reforma tendente a eliminar o disolver una institución del Estado porque ya quizás no tiene razón de ser, pero se disuelve proponiendo la creación de una nueva institución del Estado o la transformación con el cambio de nombre. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en el sector del transporte, que ahora hablamos mucho del Intran. Se aprobó una legislación porque aquí habían 7, 8 instituciones vinculadas con el transporte, con el servicio de transporte terrestre, y seguimos con la misma cantidad de instituciones, quizás con algunas más. Entonces lo que hicimos fue que ampliamos la burocracia en vez de reducirla. O el caso, por ejemplo, de la creación de un ministerio nuevo, tan adecuado o tan importante en nombre como el Ministerio de Energía y Minas, pero cuyas funciones todavía están a medias porque todavía lo relacionado con la administración de los permisos y los otorgamientos de autorizaciones en lo que tiene que ver con el área minera se maneja a través de la Dirección General de Minería, que todavía existe en el Ministerio de Industria y Comercio, o sea que tampoco se disolvió. O el caso, por ejemplo, de que está pendiente, y hay que decirlo porque eso lo establece o se establece en la legislación, que se iba a hacer entonces una especie de traspaso de las políticas o el diseño de políticas públicas en materia energética para el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, bueno, se va a hacer ese traspaso, pero no así el traspaso en sí mismo de la institución como tal, porque los ministerios no pueden administrar empresas estatales y el sector eléctrico está integrado por empresas estatales, empresas comerciales que son propiedad del Estado. Los ministerios no administran empresas. Entonces, como quiera que sea, se mantiene o ha de mantenerse una especie de estructura sombrilla, como es el caso de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o de cualquier otra estructura empresarial estatal que se encargue de regentear las empresas que agrupan al sector eléctrico estatal. O sea que como quiera que sea, la burocracia estatal en términos institucionales continúa aun cuando se proponen reformas tendentes a posiblemente achicar el Estado por lo grande que es y por lo necesario que resulta para la mejor administración de la burocracia estatal. Estamos en el año de la innovación y la competitividad, y ese año de la innovación y la competitividad hace que nuestro Consejo Nacional de Competitividad haga propuestas tendentes precisamente a hacer más eficiente la operatividad del Estado. Pero la operatividad del Estado no puede ser más eficiente si al mismo tiempo hacemos del Estado una estructura más grande y más burocrática. Se hacen reformas, pero esas reformas son para sustituir instituciones por otras o para cambiar el nombre a determinadas instituciones. Y se pueden citar otros casos. Por ejemplo, nosotros vimos cómo se sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para disolver el Banco Nacional de la Vivienda y crear en su lugar el Banco Nacional de Fomento a las Exportaciones. Entonces lo que hicimos fue también eso, un cambio burocrático, un cambio de nombre, un cambio de una institución a otra institución. Ciertamente ha habido un mayor saneamiento, pero lo que tenemos ahí es lo mismo, un banco, en este caso de fomento a las exportaciones, que todavía no desarrolla o no realiza sus funciones, por lo menos en lo que establece el mandato que le dio la ley que lo creó, porque no hemos visto un proceso de fomento o de creación de financiamientos o de orientación o de entrenamiento a empresas micro y medianas que produzcan bienes de vocación exportable, que es lo que le dio razón de ser a la idea de crear un banco, un BANDES, un banco de fomento a las exportaciones, además de que tendría que trabajar en coordinación con otras instituciones. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí. Nosotros estamos viendo que se ha decidido la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Ahora, cuando se decide eso, entonces se va a crear, como he dicho anteriormente, esta nueva institución que se va a llamar Intran, que
que se va a llamar, tengo que buscarlo aquí porque tiene un nombre, Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARRIL, que va a tener entonces funciones amplísimas, que va a tener entonces atribuciones adicionales. En eso también se plantea, y lo hemos dicho, un artículo en el cual se ha hecho una interpretación porque se entiende que se va a eliminar el derecho de cesantía. No se va a eliminar el derecho de cesantía, pero sí aparentemente se va a trasladar la gestión del cobro del derecho de cesantía a esa institución. Por lo tanto, entonces esa institución va a tener atribuciones adicionales. El Consejo del INARRIL tendrá a su cargo las siguientes funciones: proponer al Poder Ejecutivo una terna para la elección del director ejecutivo, evaluar anualmente la memoria de la gestión, aprobar el presupuesto de esa institución y entre otras funciones que se les dan. También están entonces las funciones que se le da al director ejecutivo de esta institución, entre las cuales están las de ejecutar las decisiones del Consejo Directivo del INARRIL, dirigir y gestionar el personal del instituto del INARRIL, que va a tener varias atribuciones a su cargo, realizar la gestión administrativa y financiera de esa institución, fungir como secretario del consejo, someter al consejo directivo en la primera quincena unas medidas que se van a tomar, preparar y presentar al consejo directivo dentro de una cantidad de días específicos el presupuesto correspondiente para su operatividad y funcionamiento. O sea que en todo caso lo que estamos viendo es, como dije anteriormente, la sustitución de una institución por otra que a su vez va a tener atribuciones adicionales a las que tiene el IDSS hoy en día, aunque por supuesto algunas de las atribuciones que tiene hoy día el IDSS también están siendo traspasadas a otros lugares. E incluso la misma legislación o la misma propuesta de ley establece que todo el personal del Instituto Dominicano de Seguros Sociales será transferido a otras instituciones, tomando en cuenta una serie de requisitos en cuanto a los nombramientos del Estado, pero se asegura hasta de que se mantenga la nómina de empleados de esa institución, que no sabemos si es exagerada o no es exagerada, pero entonces lo que vamos a hacer es mandar a esos trabajadores hacia otras instituciones donde tal vez no son necesarios, pero tampoco se puede provocar el desempleo. Así pudiéramos mencionar una cantidad de instituciones. El Instituto Nacional de Estabilización de Precios, INESPRE, que no tiene razón de ser, que no debería existir, o el Instituto de Agrario Dominicano, que tampoco tiene razón de existir. Yo recuerdo que en una ocasión el IICA, Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, desarrolló o elaboró un estudio mediante el cual le presentaba al gobierno una serie de sugerencias sobre cuáles instituciones agrícolas o vinculadas con el sector agropecuario estaban de más, cuáles debían ser reestructuradas y cuáles debían ser sencillamente disueltas porque ya no tenían razón de ser. Y recuerdo que el IICA convocó a una rueda de prensa para anunciar ese proyecto o anunciar los resultados de ese estudio. Lo anunció parcialmente y luego de eso jamás se volvió a hablar del tema. Es como si a alguien del gobierno se le haya ocurrido decir a la ICA, mira, guarda eso, porque nosotros no vamos a permitir que se plantee la eliminación de instituciones donde hay una cantidad específica de empleados. Y así nosotros tenemos, fíjense que nosotros tenemos en el sector agropecuario también los llamados institutos de fomento a un paquete de áreas productivas. Instituto Nacional del Café, Instituto Nacional del Cacao, Instituto Nacional del Tabaco, todo eso que deberían ser simplemente oficinas dependientes del Ministerio de Agricultura. Pero bueno, y que deberían estar en el mismo edificio del edificio. Y que deberían estar en el mismo edificio de Agricultura. Pero no, lo que tenemos es un paquete de instituciones que incluso están dispersas, pagando locales, algunos privados, que también representan un mayor gasto para el Estado. Entonces, hay uno del café que funciona arriba de un colmadón en Evarito Morales, que eso es lo que da vergüenza. Lamento que este proyecto de modificación o de disolución del IDSS solamente vaya a servir para crear una nueva institución que va a continuar la burocracia estatal en esa materia. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:47. No, sean libres, sean libres. Ellos están gozando porque recibieron un documento.
En orden que yo llegué aquí, porque ya el desorden se acabó y el relajo. La bienvenida a Eddie Alcántara. Y los comentarios medio aéreos se acabaron. Que él no es un botarata, No, No. pero compartan con la gente porque se han puesto tan felices por un documento que recibieron. Bueno, mira, José Luis lo quiso de inmediato. No, mira, eso ahorita. aquí hay una presentación de defensa preliminar de Ángel Rondón. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que Ángel Rondón le manda la comunicación con un solo ejemplar a José Luis Mendoza y a Eddie Alcántara. A los dos valientes. Como para que se tomen un cafecito los dos juntos Pero y lo tú, lean entre los dos. una pregunta, ¿tú eres abogado para entender lo que hay? Oye, No, yo no estoy diciendo que soy abogado, lo que estoy diciendo es por qué le mandan un solo ejemplar para los dos. pero con Los dos perdón, estudiosos del derecho. Yo Porque fui a debieron ver- mandar un ejemplar para cada uno. Óyeme, yo fui eso es lo que te amarga. con una acción de solidaridad con Ramón y con Papá, Andrés te llamaron Bautista a ti, ¿de qué? al juicio que se había. Y allá Rondón me dijo, mira, yo le estoy mandando al gobierno de la tarde un documento. Yo vi aquí ayer, no. Y entonces ahora aparece que es la justificación de su defensa. De su defensa, Pero ese sí. está firmado de orden, vamos a devolverlo. Mira, yo no he ido al juicio. Ay, sí, está firmado de Vamos a orden. devolver. Mira, yo no, no he ido, pero no está bien eso. yo no he ido al juicio. No, pero está bien. Sí, por un fallo de don Rondón. Yo no he ido al juicio, Firmarlo porque un con día puño y fui letra. a darle respaldo a un amigo que tengo ahí, a 2 amigos, ¿A dónde? al juicio. Andrés y a Sí. Y se me apareció un verdugo. Mira, de eso. no hay se ningún- me apareció un verdugo de eso, que es el mal culpable de que todo el mundo ahí. Y me dijo a mí, tú eres un abuso. El de él. Conmigo es un atropello. Yo soy inocente. Di la vuelta y me fui. Tú sabiendo. Pero no voy a decir quién es. Pero es el mal oye, es el más culpable de esto que hay adentro. Eddie, mira, no hay ningún reformista ahí en Odebrecht. ¿A dónde? En Odebrecht. No, es que los reformistas se manejan con No, transparencia. lo que pasa es que debería Ajá. llevar en los con 2001. prudencia, cuando manejan la cosa pública. Se manejan bien. Muy bien. Sí, lo de Hidroquebec fue un error. Exacto. No me vengas con cosas del pasado. Háblame con lo de ahora. Además, lo de Hidroquebec- Háblame con lo de ahora. Lo de Hidroquebec fue pasado no hay quien lo cosita. El pasado no hay que lo arregle. Y además tú eres un hombre demasiado preparado para tú tirar piedras hacia atrás. Vámonos ahora en Odebrecht. No hay reformistas porque oye, si Reinaldo pasó por el ¿Quieres que lodo te diga dos- y no se enfangó, ¿Tú quieres que te diga ¿por qué tiene dos que elementos enfangarse a favor reformista? de tu teoría? Primero, en un estado más pequeño hay menos oportunidades de encontrar recursos para corromperse. Y segundo, se diga lo que se diga, como el doctor Balaguer no tenía la inclinación al endeudamiento, eso también mantenía los niveles, el flujo de caja en el estado disminuido a lo que se podía fiscalizar. Sí, pero tú quieres decir una cosa. Mira, yo soy consciente. Sí. Hay que decir, eso está tan ¿Tú quieres decir simple una como cosa? eso. Yo soy consciente. Además, mira, en la época de Balaguer, disculpa que te interrumpa, en la época de Balaguer, yo recuerdo, yo me crié oyendo eso, que uno oía hablar de la famosa comisión del 10%. Entonces tú entendías que todo lo que pasaba por el Estado y donde hubiera contratas o contrataciones estatales, es posible que se llevaran un 10% de comisión. Ahora, el problema es que hoy día las comisiones no son de un 10%. No, y venir de ti, decir esa vaina, No, es no, para que no, te no. demos el programa hasta las 7. No, decirlo eso porque yo no estoy Pero, hablando. claro, que no, pero porque- mira, sí, tú has dicho una cosa que no se atreve a sí, decirlo pero nadie. Lo que pasa es que tú lo ubicas solamente en el gobierno central. No, ¿y dónde tú quieres que lo Hoy ubique? tú también lo puedes ubicar en el gobierno descentralizado. Ajá, pero está Porque bien. te voy a decir una cosa, aquí se habla, oye esto, Sí. José Luis, aquí se habla del asunto de, por ejemplo, de cuán generosos son los ingenieros contratistas o constructores con los políticos cuando son candidatos. Incluso aquí los candidatos hacen una cena, por ejemplo, con ingenieros constructores y cobran, qué sé yo, 50,000, 100,000 pesos No, entonces- por cubierto y la gente no. y los ingenieros van todito en fila. No, no, Ahora, eso se hace no solamente con el Poder Ejecutivo, No, se hace también óyeme. se hace también con los candidatos a alcaldías, No, eso- donde se maneja buen presupuesto. Oye, tú eso, oye, O tú, sea, oye, donde oye. quiera hay contratas. Tú eso- donde quiera hay tú contrataciones eso- del Estado. oye, tú eso Una con muela. mayor magnitud, otra con menor magnitud, pero Sí. como quiera las Mira, hay. todo eso es muela, todo eso es chelito. Lo que tú estás hablando de Chelito. reuniones son chelitos. Mira, yo hice una vez una cena para recaudación de fondos cuando era candidato a senador del partido. Ah, pero a senador. Perdóname. tú le manejas presupuesto. ¿Cuánto que levantaste? No, yo tuve que pagarle a gente para que Ah, fuera, pero para que me que llenara la a vaina. se- a No, nadie un peso. A senadores. Nada más los que están en el gobierno y tienen a posibilidades le dan senadores- cuarto, a senadores muchachos. sin posibilidad de ganar. A Bueno, senadores sin posibilidad No de había ganar. posibilidad de ganar y con un partido Entonces, con un 3 ¿y marcaba un cómo- y 27. ¿Cómo tú pensabas que tú ibas a conseguir una buena recaudación? En Bueno, aunque esas sea tú circunstancias? debiste ir, o José Luis, que es mi amigo. Pero Yo invité a Fafa y Fafa se fue para la cena de Juan Ubier. Esos precandidatos, No me fue. Esos precandidatos con posibilidad de ganar en instituciones donde se maneja presupuesto, no solamente en el gobierno Son central. chelitos, oye, las alcaldías de este país, También salvo son 3 o chelitos. 4 grandes, Pues ya quisiera son yo- chelitos y los aportes que le dan a algunos
algunos ingenieros para conseguir contratistas Jackie- son chelitos. Los cuartos Ya- grandes se mueven Jackie- cuando... ya quisiera yo mover chelitos, entonces. Escúchame. Los cuartos grandes, detrás de un acto de corrupción, después que se logre el objetivo, están en el gobierno central, mi hermano. Lo demás es pendejá. Lo demás es cacarita. Entonces aquí no tapamos mucho con... Mira, Entonces, mira. no hay corrupción. Mira, una de las cosas que me no hay dejó una corrupción enseñanza. no hay corrupción en el gobierno Mira, municipal. No, mira, hay corrupción no, en el todo. gobierno, en el poder ejecutivo. En el todo, gobierno pero no central. puede ser la consolación de lo que está manejando los yo no fondos estoy hablando de públicos que sea consolación. del Lo que te gobierno estoy diciendo- central. No, lo que te estoy diciendo es que en todos los estamentos donde se maneja presupuesto, si se habla de corrupción, entonces tenemos que hablar en sentido general. tú sabes la enseñanza- Y aún así, no son todos corruptos. Tú sabes la enseñanza que Ahora, me dejó a mí. donde quiera que se maneja presupuesto, hay tentación. Donde quiera. Tú sabes la enseñanza que me dejó a mí Leonel Fernández en una disertación que hizo frente a unos compañeros, decir que comenzó con 15,000 pesos y una jipeta apretada. Óigame, aquí no se ha hecho una investigación. ¿Y de dónde diablo tú esos que montaron ese proyecto sacaron todo lo que tienen? Óyeme, el delatar eso, queriendo decir que comencé sin nada y el proyecto logró su objetivo. Ahora que tenemos ciertas cosas, ¿cómo no vamos a ganar las elecciones? Mire, mi hermano, O sea, fue robando, en un país, fue robando. perdóname, pero es que no me pongas palabra a mí, óyeme, y que te sometan a pero ti. eso es lo que tú estás Yo digo lo que yo insinuando. sé que no me compromete, di tú lo que tú quieras. Eso es lo que tú estás insinuando. Entonces, que insinúe que el que me escucha sabe lo que estoy diciendo. Y el que se siente aludido que haga lo que quiera, incluyéndote a ti. Porque aquí no hay derecho de progresar. de Entonces, desarrollarse. espérate, sí, pero desde el gobierno. ¿Y por qué no progresó antes de llegar al gobierno? Pero también, también en el gobierno. Está no se bien, puede está bien, pero progresar. está bien. ¿Por qué no se hicieron ricos llegando antes de llegar al gobierno? Por ejemplo, cuando la actual vicepresidenta... ¿Por qué vendían en colmado y eran cuando la sat y ahora actual son vice- multimillonarios? Cuando la actual ¿Por qué no se fueron vicepresidenta, antes? cuando la actual Por vicepresidenta Dios. dice que ella decidió sacrificarse Que pudo, y ir al pudo poder dedicarse al derecho. en vez de haber sido millonaria en el derecho, yo digo, oye, pero yo le agradezco más a los abogados que se sacrificaron quedándose en el sector privado y haciendo fortuna, generando servicios de calidad. La actual vicepresidenta ha hecho fortuna. No, sabemos. bueno, yo no sé. No sabemos. Pero la que dice que despreció una fortuna No sabemos. es ella. en Tú el quieres sector que te diga una privado. cosa, mira, aquí hay empresarios que están en el gobierno que le genera más si ciertamente se van a dedicar a servirle a la patria por un salario de 90,000 pesos. El quedarse frente a su empresa, produciendo, si es verdad que no van a hacerlo mal hecho en el Estado Dominicano, porque no es verdad que son patriotas. ¿Y por qué deciden poner al frente de su empresa privada a una persona y venir al Estado Dominicano? Y yo no lo estoy diciendo de que, porque están aquí, que el gobierno de Danilo, no. El que lo haga, gente que lo ha hecho, que no puede justificar lo que tiene, gente que estaba quebrada, llegó al gobierno y hoy pueden exhibir 25,000 millones. Anteriormente, un corrupto era el que se llevaba 10 millones de pesos. Ahora es miles de millones de pesos. 15,000 pesos una jipeta apretada y ahora viven todos en torres multimillonarias. Y no me pueden decir que se lo ganaron del ejercicio profesional de derecho, aunque sean abogados, porque nunca tú lo ves en los tribunales de la República. Entonces se lo ganaron robando. No, yo no sé cómo se lo ganan. Averíguate tú. Pues tú estás dentro. Yo no sé cómo se lo están ganando. Tú estás diciendo que se lo ganaron Pero robando. averíguate tú que estás dentro. Yo estoy afuera. Tú me estás diciendo que averigüe yo, no, porque tú eres que lo estás diciendo. No, yo estoy diciendo que no justifican lo que Que tienen. no justifican lo que Y si aquí hubiese, Entonces, si una persona no si justifica aquí lo que tiene, entonces hubiese, quiere decir que se lo ganó si aquí ilegalmente. hubiese una procuraduría, una fiscalía independiente, tan pronto se dijo eso, había que investigar a todo el mundazo de lo que llegó junto con él al poder, que hoy exhiben riqueza que no pueden justificar. El gobierno de la tarde. Son las 5:58, regresamos al gobierno de la tarde. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, incrementó la inspección técnica visual de las unidades en las terminales de autobuses del transporte público de pasajeros y prohibió la circulación de vehículos de carga desde el jueves 18 hasta el domingo 21 de abril como parte del operativo Pacto por la Vida, Semana Santa 2019. La directora ejecutiva del organismo, Claudia Francesca de los Santos, hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, respetando los límites de velocidad, ante los desplazamientos masivos que se producen durante el asueto de la Semana Mayor, al tiempo de recomendar que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. El expresidente Hipólito Mejía inició una gira proselitista que lo llevará a distintas regiones y ciudades de España, Italia y Suiza como parte de su programa de contactos con sus dirigentes. La promoción de las inscripciones de nuevos militantes al Partido Revolucionario Moderno y además fortalecer su movimiento político H20 con miras a ganar la próxima convención interna y ostentar la candidatura presidencial de la organización opositora.
De acuerdo a un comunicado, Mejía fue recibido con la consigna "Llegó papá" por cientos de seguidores a su llegada al Aeropuerto Internacional de Barajas, presidente Adolfo Suárez de la ciudad de Madrid. El presidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles que podría enviar más militares a la frontera con México después de escuchar las historias de ciudadanos de Texas sobre casos de indocumentados que mueren durante la caminata una vez que cruzan y entran en Estados Unidos. Trump no dio más detalles sobre ese posible plan y recordó que los militares estadounidenses no pueden actuar en la frontera, como podrían actuar otros militares, porque una ley nacional prohíbe que se involucren en tareas de orden público. La llegada del tsunami tecnológico y el envejecimiento de la población son los dos grandes retos que el Banco Interamericano de Desarrollo ha identificado para América Latina en las próximas 2 décadas, cuando la región experimentará relevantes cambios demográficos, sociales y laborales. El gerente del sector social del BID, Marcelo Cabrol, alertó que el envejecimiento de la población será uno de los mayores desafíos para América Latina y el Caribe, donde prevé que en 2 décadas más del 20% de sus habitantes superarán los 75 años de edad. En ese sentido, alertó que puede tener consecuencias directas en aspectos como el crecimiento económico o la redistribución de ingresos. La barra de la defensa de Marlon Martínez, condenado a 30 años por el asesinato del adolescente Emily Peguero, expresó este miércoles que en el peor de los casos pedirán la reducción de la condena a 5 años. El abogado Ricardo Reina aseguró que lo único que se comprobó fue un aborto que dio lugar a un homicidio, por lo que en su opinión la condena de Marlon Martínez debería ser por homicidio involuntario y la ley no contempla una condena mayor a 5 años por ese delito. Por otro lado, la abogada de Marlon Martínez, la señora Ingrid Hernández, exclamó que en el caso de su clienta pedirán la abolición completa de la condena, ya que ésta no tuvo complicidad en los delitos del hijo. Impuestos Internos emitió la Norma General 05-19 sobre tipos de comprobantes fiscales especiales, con el objetivo de regular su uso y asegurar el cumplimiento tributario. La institución informó que están sujetos a las disposiciones de la norma los contribuyentes que por la naturaleza del sector o de las actividades empresariales o profesionales que realicen están autorizados a emitir comprobantes fiscales especiales. La norma establece los siguientes comprobantes: comprobante para regímenes especiales, comprobante gubernamental, comprobante de registro único de ingresos, comprobante de compras, fiscal electrónico, de gastos menores para pagos al exterior y el comprobante para exportaciones. Y en los deportes, atención José Luis Mendoza, el Fútbol Club Barcelona se impulsó 1-0 al Manchester United en los partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. En el otro encuentro que se jugó hoy, la Juventus de Turín italiano y el Ajax de Ámsterdam de Holanda empataron en 1-1. Nuestro productor, que igual que yo es seguidor del Barcelona, somos mayoría aquí. Son españoles, ustedes son españoles. Catalanes, son los del Barça, sí. Pelean por eso, que no le digan españoles. Pero yo no sé ni cuándo es un gol. No, yo nunca le he dado seguimiento. ¿Sabes cuándo es un gol? Eso es lo más fácil. Ni un autogol. Tú, el niño mío pequeño, sí. Pero, por ejemplo, tú sabes de béisbol. Sí, claro. Entonces, si tú sabes béisbol, que es un deporte con más de 500 reglas, tú te puedes aprender uno de 17 reglas. Fútbol, claro. El fútbol tiene 17, caben en una hoja. El que es difícil es el americano. Ese sí yo nunca lo entiendo. Ni tanto. Un día te voy a invitar a ver lo que tú hagas, ni tanto. Pues yo me he quedado. Pero una vez nunca nadie me ha explicado. Pues es otra cosa. Pero ¿cómo se llama el Super qué? Super Bowl. El Super Bowl del año pasado, no de este año, del año pasado. Yo veo que hay un equipo que faltan como 3 minutos para ganar y tenía el otro como 170-0. Dije que el otro y que ganó. O sea, con 3 corridas que dio, dije que ganó el partido. Yo no doy seguimiento a ese tipo de no tan complicado. No, que va, no es tan complicado si tú supieras. Yo le doy seguimiento al baloncesto, le doy seguimiento al deporte. El fútbol es un juego muy apasionante. Sumamente. Muy apasionante. Bueno, es el deporte más popular del mundo por una suma de cosas, comenzando por su sencillez. Y además, el deporte que más en salud. Y el que tiene los jugadores, yo creo que más fanáticos. Como en salud, porque eso es más apasionado. Estoy corriendo para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Bueno, los deportes, si tú te fijas en su inmensa mayoría, los deportes de equipo, me refiero, son deportes de lo que se llama oposición directa, es decir, en un rectángulo tú atacas y yo ataco. Sí. La pelota no. El béisbol tiene esa diferencia. La pelota, a veces Rayfield echa el juego entero. El béisbol es un deporte aburrido. Bueno, depende como tú lo veas. Porque el golf puede serlo también para el que no lo conoce. El golf, sí. Pero que es un deporte que tiene tú lo que quieres decir es un deporte exacto. Sí, pero el gol es otra cosa. El gol es para gente como nosotros. Estamos hablando de otra cosa. Sigue todo lo de fútbol. El gol es para nosotros.
No meta a Esteban en ese. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:07, momento del comentario de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa, gracias, compañero. Sí. Miren, hoy es noticia, ustedes han comentado la marcha de los trabajadores. Me sorprendió porque no creía que tenían... ¿Fueron mucha gente? Sí, Mucha gente, no sí. tenían esa capacidad de convocatoria, sobre todo de que el liderazgo del sector laboral en la República Dominicana se ha mantenido anquilosado en 2 o 3 figuras que han sido las mismas desde hace 30, 25, 30 años. 40 años. Y parece ser, y lo he dicho aquí, que la entrada en vigencia en el año de 1992 del Código Laboral, que generó una paz en ese sector, pues hizo que mucha gente ya no se interesara en pertenecer a los gremios como cabeza de grupo fundamentado en tener que procurar levantar la voz y el arma de reclamo con el objetivo de exigir reivindicaciones, porque ya ellos entendían que con ese código la tenían todas logradas y conseguidas y no había razón de ser para que los movimientos se aglutinaran, se nuclearan de nuevo en procura de alguna otra cosa que no sea lo que ya ellos lograron. Y por eso el sector patronal, que cada vez que va y hace una intervención en los medios de comunicación, deja entendido que lo único que saben lo que están haciendo son ellos y que desconocen lo que el gobierno hizo, pero que le beneficia a ellos. Yo estoy seguro que si ese proyecto o anteproyecto que el gobierno presentó hubiese tenido algún ápice que pudiera perjudicarlo a ellos, ellos lo hubiesen entendido y hubiesen dicho ante la opinión pública que tenían conocimiento, pero que los sorprendieron con ese tema. Ahora no, ahora nadie sabe lo que se hizo. Ellos creen que el gobierno lo hizo por motu propio, entendiendo que quiere favorecer al trabajador, y van a todos los medios de comunicación a defenderlo. Ayer, cuando el presidente Copardón estaba aquí como invitado, había que respetar esa calidad o esa condición. Y yo no quise profundizar en algunas cosas que él mismo en sus manifestaciones mostraba contradicciones. Pero yo le voy a decir lo siguiente, sin ánimo de adentrarme en lo que tiene que ver con el anteproyecto, con el asunto de lo que ellos dicen que significa que no desaparece la cesantía, que la seguridad social no es verdad que desaparece, que ese instituto que se está creando asume todos los derechos, que los derechos adquiridos no van a afectarse jamás. Óigame, parece ser que los trabajadores de este país, y así creo yo que el empresariado nacional ha entendido siempre, son estúpidos, porque todavía lo manejan en condiciones de esclavitud. Porque el sector laboral del país tiene también personas que lo asesoran y que son miembros de esos gremios desde el punto de vista legal y pueden interpretar todo lo que se les presente. Y el reclamo que están haciendo ellos es justo, porque lo que yo estoy viendo dentro de ese proyecto o en ese proyecto es lo mismo que están viendo los trabajadores. Y la excusa que tienen para tratar de contrarrestar ese reclamo es decir, no, pero es que la MIPYME cuando quiebra a los 5 años tiene que buscar unos cuartos. Todo el que se involucre en un proyecto empresarial o microempresarial nunca está pensando en la quiebra. Están pensando en crecer y en lograr objetivos de esa empresa que muchas veces no le va bien y lógicamente tienen que asumir ciertos sacrificios. Pero yo no creo en que... ¿Tú tendrías un negocio si dejas de ser rentable, Eddie? ¿Cómo es? ¿Tú tendrías un negocio si dejas de ser rentable? No, yo he tenido que no han sido rentables y cuando no han sido rentables yo he asumido el sacrificio. Pero he tenido otros que han sido rentables y los beneficios si los están ahí. mantienes. Bueno, no lo mantengo, pero hay otros gracias. que sí lo he podido mantener porque me son rentables. Hay algunos que se meten en una empresa, en un colmado, Ayer el señor Toribio... tiene como finalidad de que el negocio le sea rentable, pero también tiene que pensar en que pudiera no serle rentable. Ayer el señor Toribio, que dirige el programa de MIPYME, Saca en la Z, nos escribía por producto del comentario que hicimos, precisamente nos daba la razón en el entendido de que casi nadie, y fíjate que volvemos a lo mismo, el enfrentamiento entre patronos y obreros, y en eso no pasaremos la vida entera. Y la estructura de costos, ¿qué dice el gobierno sobre ello? Bueno, pero está bien. El problema es que desde el año 1992 a la fecha vamos a cumplir 30 años. 92, 2002, 2002. ¿Cuántos impuestos se han agregado para acá? Vamos a cumplir 30 años. Casi 30 años. 30 años con la legislación. No se había abordado nunca de parte de ninguno de los dos sectores la modificación al Código Laboral.
Y ahora que estoy convencido que el empresariado y el microempresario, que muchos han fracasado, sí, pero estoy convencido que tienen más cuarto que cuando comenzaron su proyecto. Pero ahora dicen que le afecta, porque la idea es ganar y ganar. Ese es mi criterio, ese es mi parecer. Respeto Ahora, que tenga. ahora, ese proyecto, Perdóname. Ese proyecto no plantea la eliminación. Perdóname. Hermano, mira, La idea de todos los yo me negocios. senté con alguien analizando el tema. El instituto, No elimina la el instituto no le elimina, hermano, pero cuando la cesantía no se la va a reconocer en el tiempo total de duración del empleo Sí, se manía. lo reconoce. Que no es verdad. Y además, En ese proyecto no se toca y eso. disminuye algunos ápices que mantiene el código con relación a la cesantía que también no van a estar en el instituto. No, pero no está en ese proyecto. Pero perdóname, hermano, tú puedes verlo como tú quieras y analizarlo y entender lo que tú quieras. No, pero A mí no aquí me el van a proyecto- convencer porque te voy a decir algo. Yo lo tengo aquí. Tú acabas de hacer ahora, El proyecto no lo tú menciona. acabas de hacer, pero perdóname que yo te escuché tu comentario y no estoy de acuerdo con muchas cosas que dijiste y te escuché. Entonces, tú acabas de hacer un comentario en el que bien tú dices, bueno, pero ven acá, van a crear el instituto para crear más burocracia. Oye, si el instituto es para cambiar el nombre. Entonces, ¿por qué hay que joder con la cesantía? Déjenla como está. Es que no toca la cesantía. Pero perdóname. No la hermano. elimina la cesantía. Perdóname, no está bien. Entonces, el grupo de trabajadores son unos idiotas. No, Lo no, que no, saben no. son los empresarios y tú que estás comentando ahí. Podemos llamar a Pepe Abreu y preguntarle a Pepe Abreu si ese proyecto elimina la cesantía y te va a decir que no. Bueno, entonces, mira, yo creo que la afecta grandemente, lo creo yo, Pepe va a hablar por después el de la proyecto. pausa. Pepe va a hablar ahora. Pepe habla- mira qué interesante. Lo que tiene que ver con el seguro social afecta también al trabajador. Yo creo en los trabajadores, conocen su tema, lo conocen, y no es verdad que el código tiene cosas que tocar que no sea la afectación que están recibiendo el empresariado con relación al no pago en tiempo hábil de las prestaciones laborales, que en complicidad hay un sector, un grupo de abogados que en complicidad con otros sectores está afectando al sector. Yo entiendo eso, lo comprendo. Pero si no es nada y no lo va a afectar, entonces si es el nombre que le van a cambiar, los trabajadores quieren que le dejen como está para que por lo menos se le quede su nombre. Pero sí que se lleven al IDCS. Oh, pero ¿verdad? que se lleven al quien ellos quieran, pero su cesantía que se la mantengan como está. Es que la cesantía sigue igual. Pero espérate, hermano, son tus problemas, que tú entiendas lo que tú quieras. Entonces yo solamente voy a decir, porque entiendo que Pepe está en la línea ya. ¿Está en la línea, Pepe? No, al regreso. Ah, bueno. Al regreso. Yo solamente debo decir lo siguiente. Los empleados saben lo que están reclamando. Y los empleados no es verdad que están reclamando porque son idiotas, porque no entienden el proyecto. Los empleados saben que del primer momento la idea de abordar el código era afectarlo. Y ellos han encontrado la posible afectación en ese proyecto y están reclamando que no se aplique. Y yo creo en ellos. Yo creo en ellos más que en el sector empresarial. Por eso estoy del lado del criterio que ellos han planteado. Si nos vamos a equivocar, nos vamos a equivocar lo que hemos visto, lo mismo que ellos han visto en el proyecto. Y yo creo que no es una imposición que hay que hacer a los empleados, que no tienen forma de exigir que no sea llamando la atención a través de esa manifestación, como lo hicieron en el día de hoy. Quería decir eso. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos haciendo conexión con el dirigente sindical Rafael Pepe Abreu para darle complemento a la información de nuestro compañero Eddie Alcántara. Eddie, ahí está tu llamada. ¿Aló? Pepe, buenas tardes. Gracias ¿Cómo por está, aceptar la Yulisa? llamada. Bien. ¿Cómo está, estás Yulisa? tú? ¿Cómo está? Todo bien. Mm. Eddie Alcántara ha hecho aquí algunos comentarios respecto de la marcha que se dio el día de hoy y una visita que tuvimos el día de ayer, que fue del presidente de Copardón, donde se ha dado una pequeña discusión sobre si el proyecto de ley establece o no la eliminación de la cesantía. Copardón dice de manera tajante que no la elimina, simplemente cambia el nombre al instituto y le da otras atribuciones, pero que en nada tiene que ver con la eliminación de la cesantía, simplemente cambia la forma. Eddie Alcántara acaba de hablar al respecto sobre eso Pepe, y tenemos algunas preguntas para Pepe, ti. yo estoy diciendo aquí Ujú. que si en verdad, hermano, discúlpame que sé que tú vas a hacer tu planteamiento, si en verdad el objetivo fundamental no es afectar, entre otras cosas, al trabajador con la eliminación de la cesantía como está establecido en el Código Laboral, entonces que lo dejen así, porque lo que están disfrazando, he dicho yo aquí, las cosas, pero en el fondo procuran afectar eso, es lo que yo estoy diciendo. Sí, yo en el día de ayer oí la entrevista entera, tanto de Alfredo García como la controversia, ¿verdad?, que se generó, básicamente encabezada por Eddie,
donde esclarecía algunos de los temas que plantean los empresarios. Y hay que decir lo siguiente frente a esto. Mira, el Instituto Nacional de Prevención y Administración de Riesgos Laborales, INARRIL, no es más que la actual ARL, Administradora de Riesgos Laborales, convertida en ese instituto, pero atribuyéndole la facultad de prever los riesgos, prever las enfermedades por riesgo, administrar los riesgos y además entonces diciéndole a ese instituto que tiene la atribución de proteger, oiga bien, el desempleo y el desahucio. ¿Qué es el desahucio? El desahucio se conecta y todo el mundo lo sabe ahí, ese equipo lo sabe por completo eso, que eso se conecta directamente con el tema cesantía. Porque cuando se produce la cesantía es cuando el empresario, como lo explicó Eddie ayer, decide ponerle fin al contrato de trabajo sin alegar causa. Es decir, el patrón tiene esa facultad, pero a cambio de eso y por ese poder omnímodo que tiene sobre el trabajador, el tiene la obligación de indemnizarlo. ¿Y cuál es la indemnización? La cesantía. Entonces, usted querer disfrazar eso y decir que eso no es el artículo 80 actual del Código Laboral trasladado a ese escenario, es como querer subestimar la inteligencia de los demás, ¿entiendes? Y todo el mundo sabe que exactamente la lucha del sector empresarial con nosotros ha sido por quitarse de encima el tema de la cesantía. Es más, le voy a decir algo a ustedes que Alfredo no se atreve a decir, Juan Celso Marrancini no se atreve a decir, ninguno de ellos se atreve a decir. Su propuesta, por ejemplo, en el escenario de INTEC, la propuesta empresarial, ¿cuál fue? Fue que la cesantía se pagara sobre la base de 6 salarios ordinarios de trabajador en cuestión. Pero, le agregaban este otro tope, siempre con un tope de hasta 10 salarios mínimos del sector de que se trate. ¿Qué quiere decir eso? Que si Pepe Abreu trabaja con Eddie Alcántara y él le paga 30 mil pesos, entonces ese es el salario ordinario de Pepe Abreu. Pero cuidándose de los gerentes altos, de los gerentes medios, que pueden ganar salarios significativos por encima del común, entonces ellos dicen, nunca debe tener un techo superior a 10 salarios mínimos. Pepe. ¿Por qué? Porque este país ha 14 mínimos, más de 15 mínimos. Entonces, si ese es el mínimo, aunque tú ganes, por ejemplo, 200 mil pesos, 150 mil pesos, nunca pasará de una suma exactamente controlable por ellos en el tope de 10 mínimos. Pepe, Esteban Delgado te habla de este lado. Mira, Sí. Ese planteamiento que tú haces, que ciertamente es una posición de los empresarios quieren recortar el derecho de cesantía y lo han planteado en el escenario, como tú dices, como usted dice, de la mesa de diálogo de INTEC. Ahora, el proyecto de ley que disuelve el IDSS plantea de la eliminación de la cesantía, porque entiendo que lo que plantea es como una especie de traslado del procedimiento de cobro, pero no la eliminación de la cesantía. Quisiera que tú nos aclares eso. Lo que pasa es que tanto empresarios como gobierno dicen que ellos no plantean eliminación. ¿Qué es lo que ellos te están diciendo? Ellos lo que le dicen a uno es esto. Por ejemplo, la cesantía como está hoy, ellos dicen, va a ser respetada con respeto a los trabajadores que estén contratados hasta el momento de la reforma. Vamos a respetar eso. Sí, pero esa es la reforma, Pepe. Esteban Delgado. Como pasó en el 92 también. Pero Pepe, esa es la reforma que se ha planteado en el escenario del INTEC. Ahora yo estoy hablando del proyecto de ley que está en el Congreso. No. Es que ambos persiguen eso. Que plantea, sí, pero la pregunta, tú dices que lo persiguen, yo lo entiendo, esa ya es una interpretación. Ahora, en términos literales, el proyecto de ley que está en el Congreso plantea la eliminación de la cesantía. ¿Qué te dice a ti el señor ministro de Trabajo, Winston Santos?
dice lo siguiente: mire, ese proyecto nuestro no plantea eliminación de cesantía. El Código de Trabajo, dice él, sigue en discusión. Entonces, plantea, discutamos esto primero, ¿tú entiendes? En el escenario del Congreso, se aprueba, y entonces el Código, dice él, lo seguimos discutiendo. Pero lógico, si tú cayeras en el gancho, tú ves, de dejar que eso pase, que es lo que trata el tema del desahucio, y el desahucio precisamente se relaciona con la cesantía, automáticamente, por supuesto, esa aprobación sustituiría el artículo 80 del Código. ¿Por qué? Por lo que dice Eddie, por lo siguiente, ¿verdad? Si no va a haber afectación y no va a mellar los derechos del trabajador, esa aprobación como está planteada, y va a seguir inalterable el Código Laboral. Entonces, sencillamente, los trabajadores han demostrado, y lo demostraron con la marcha de hoy, que no quieren ese cambio. Entonces, ¿por qué no dejarlo así? Que se persigue. Hay que decir esto también. Hace 5 años que este tema se está debatiendo en una mesa que comenzó en Palacio, fue a INTE, al Ministerio de Trabajo, volvió a INTE y no se ha cedido. Hermano, si un tema, ¿verdad que sí? Tú vas a dejarlo igual, no va a afectar al trabajador. ¿Por qué entonces la insistencia? ¿A qué se debe? ¿Qué se persigue con ellos? Entonces, una pregunta, señor Alberto. Pues vamos repartiendo la pregunta. Era una sola. Vamos repartiendo la pregunta, una sola que yo voy a hacer también. Bueno, porque era el tema de las mesas de negociación. El tema, claro, él evadió. El tema de las mesas de negociación. Fafa suele insistir mucho aquí que estamos en la época de las negociaciones, en la época de entendernos, de hacer consensos. La pregunta es, ¿usted pretende en esta época que en esa mesa de negociación, entonces la parte que usted representa no ceda en nada, solamente obtenga beneficios? Tú sabes que es muy buena pregunta, porque al tiempo que se discutió ese tema, mira, en el Código Laboral ha quedado claro que estamos dispuestos a discutir nosotros, como él decía ayer, los aspectos procedimentales, lo dijimos, los aspectos administrativos, los aspectos conciliatorios, y dijimos los procedimentales, porque los empresarios han dicho que abusando de debilidades procesales del código, abogados que actúan de una manera inadecuada, hacen embargo temerario, demanda falsa, etcétera, etcétera, etcétera. Él conoce bien ese campo. Entonces, nosotros le dijimos, estamos dispuestos a ordenar eso, a que las cosas se ordenen de manera que nadie pueda aprovechar debilidades procesales. Y en eso, José Luis, llegamos a acuerdo. Y en otra cosa, ellos se quería montar un sistema de conciliación diferente al actual, porque actualmente, según el código, se concilia en la misma sala de audiencia. Como se entendía que eso era presionante, para el empresario, el trabajador, etcétera, hasta se admitió la posibilidad de crear instancias de conciliación que, aunque no bloquearan el procedimiento, permitieran a las partes llegar a acuerdos directos para evitar que se judicializara cualquier tipo de conflicto. También eso está asegurado. Ahora bien, en lo que tú preguntas, José Luis, cuando llegamos al desahucio, ¿sabes lo que le dijimos nosotros a los empresarios? Ok, ustedes no quieren cesantía, ustedes creen que eso es alto. Renuncien al desahucio, a ese derecho que tienen ustedes, a ponerle fin al contrato cuando lo consideren conveniente sin alegar causa. Renuncien a eso. Nosotros entonces renunciamos a la cesantía. Pero entiendan esto, cada vez que ustedes voten un trabajador, para hablar en otro lenguaje, ustedes van a tener como consecuencia una demanda. ¿Por qué? Porque ese trabajador puede interpretar de diversas formas el que lo cancelen. Claro. O fue por su religión, machismo, por su raza, por su inclinación sexual, por lo que sea, como pasa en otros países. Entonces, ellos, los empresarios, ¿saben lo que dijeron, José Luis? Para contestar lo que usted está diciendo, ellos dijeron, miren, nosotros nunca renunciaremos a eso, porque eso es lo que nos da poder sobre el trabajador, poder. Le da poder.
entonces pague la indemnización que tiene como consecuencia ese poder que ustedes tienen. Así es. Y ahí Don echa Pepe, para atrás. Pepe, Don Pues, Pepe, ahí. una Denle pregunta. chance a Fafa. Permíteme. Bueno, porque Vamos a no darle un chance a párrafo, Fafa. quiero preguntarle sobre un párrafo de la ley, pero está bien, Pero sí. permíteme. Pepe, Sí, dime. la cesantía no está abolida, lo que está es degradada y reducida. Así mismo. La así modificación mismo. que se plantea es que la cesantía no se evalúe, como dice la ley, en función de un salario por cada año que tú estés ahí trabajando. Y en función de esa situación, ellos están diciendo, solo 4 años aunque usted tenga 20. Es decir, reducírsela a solo 4 valores, 4 sueldos. Y desde ese punto de vista es una estafa. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de los trabajadores que tienen 10 años, 15, 20, sean destituidos en sus reclamos de justicia. Pero, bajo la crítica que se ha hecho, oí a Corripio planteando, está bien, no se desconozca la cesantía, no se desconozca porque está establecido que es un derecho adquirido, pero establezcase la nueva visión de ahora en adelante. Lo que diría a que la tendencia a votar los que están ahí para poder saber que reducen sus gastos futuros es una cosa evidente, porque solo retenerla para los que están ahí de viejo y para el que venga no, es una degradación de ese derecho para los nuevos trabajadores. Ese punto de vista es que ha generado la crítica, el hecho de que quieren degradar la cesantía. Y el otro que se plantea es el problema en la sugerencia de la modificación de la ley del Seguro Social, de desaparecer el seguro y los fondos del seguro, que es lo de mayor preocupación, los fondos del seguro, los fondos del seguro, solo reducirlo a 5.000 millones como fondos del nuevo mecanismo y los otros transferirse a una institución que lo administre el Estado. O lo que es lo mismo, es una forma de estafar los derechos de los trabajadores, de reconocer y limitárselo. Y por eso yo saludo la protesta de hoy y creo que ustedes tienen que saber que tienen 5 años discutiendo, ellos entreteniéndolo y ahora le sacan las uñas de esa manera. Solo la lucha y el sector popular debe ser incorporado a esa protesta porque la suerte de los trabajadores conviene a todo el mundo en este país. Bueno, Fafa, decir algo, lo que tú estás diciendo, mira, yo espero que ustedes me den esta breve oportunidad para decir esto. Mira, la cesantía data de hace 75 años, va a cumplir en junio 75 años, porque fue consignada en la ley 637 del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina. Padre de los trabajadores. La puso como única reivindicación que había en lo que se denominaba la contratación. No había código laboral. Pasó al Código Trujillo de Trabajo, 1951, señores. 11 años de la dictadura, porque la dictadura terminó en el 61, Fafa, ¿verdad? Bueno, sí, 31 años, porque fue en 1951. Ahí lo que se hizo fue afianzar la cesantía. La actual generación entonces conquistó en los 10 años de Balaguer, último gobierno de Balaguer, el código del 92 y afianzó la cesantía, pero la proyectó de una manera más que en pago son pagos mucho más altos. Entonces, la pregunta es, un empresario, desen cuenta que ellos montan Ángel para que suceda entonces a los que están en la Asociación de Industria, en el CONE, en Copardón, Ángel para eso. Un empresario de eso va a luchar entonces por un sistema capitalista, productivo, peor para sus hijos que el que manejan ellos hoy. No, su proyección es a que sus hijos hereden empresas más fuertes, más desarrolladas que las que tienen ellos hoy. Entonces, podemos nosotros, como sindicalistas, entonces, negociar hacia la baja, hacia abajo,
por los trabajadores que no están presentes todavía en el escenario y cambiar las expectativas por un incierto. Yo creo que ustedes van a colegir conmigo en que eso nosotros no podemos hacerlo. Todo lo que negocian antes que nosotros, aunque fuera en sus condiciones, cuando Trujillo, porque eso vino de la huelga de los obreros de la Romana en el 42, lo que pasó con Trujillo. Entonces, eso que negociaron antes que nosotros, en las condiciones que negociaron, lo hicieron siempre hacia la alta, hacia el alza, aunque fuera en sus condiciones. Gracias a Pepe Abreu, que ha estado con nosotros. Pepe, gracias, que tengas buenas tardes respondiendo nuestras preguntas sobre el tema de la cesantía, un tema controvertido que ha generado además muchas opiniones en favor y en contra y que aparentemente no se van a definir en este preciso momento. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:35, momento del comentario de don Rafael Fafa Taveras. Gracias. Yo estuve pensando ofrecer mi turno para que la gente llame aquí opinando sobre esta situación. Y creo que vale la pena que le demos la oportunidad a la gente para que llame. Y ofrezco mi turno para que esta dirección permita que en lo que a mí me corresponde hablar, se lo dediquemos a que la gente opine sobre esta discusión que hay aquí acerca del tratamiento indecoroso para los trabajadores, limitando su cesantía, reduciéndosela, y dos, liquidando el instituto y usando los fondos del instituto para dejar la mayoría en manos del gobierno. Yo creo que deben usar el teléfono para llamar lo que les interese sobre este tema. ¿Ya está lleno, Fafa? ¿De llamada? Ahí mismo. Ahí está abierto. Aló. Buenas tardes. Adelante. Puedo, excúseme, yo he estado oyendo este tema, pero yo quería opinar. Opine. De otro tema. Oh, ya. Yo felicito a esa periodista, a esa muchacha que ustedes tienen ahí en la tarde, que fue la única que abordó el tema del accidente de los extranjeros, que dice que por qué un hospital no le da un seguimiento a la policía. Estoy yo como mi mente de detective diciendo, Dios mío, deben tener hasta un policía y con unas cámaras, porque para otras cosas retratan a todos. De tirarle una foto a esa persona que no está identificada, que está herida sin conciencia, y guardársela a los familiares. ¿Qué pensaban? ¿Enterrarla y que nadie supiera de esa señora? Ahora, la policía sí está trabajando muy mal. Tienen que tener decir, como detective, como hay fuera de este país, porque es un disparate tener una cámara. Los parientes de esta persona no aparecen, vamos a retratarla por si alguien viene. Así es. Porque esa muchacha debe de estar ya prácticamente, ya señora, ni se le figura el rostro. Señora, gracias. Así le es, estamos pidiendo que llamen para hablar del tema, que era el objeto de mi comentario, y que yo lo transfiero para que la masa del pueblo opine sobre ese tema. Democrático, Fafa, coge la otra llamada. Vamos con el tema laboral. Buenas. Sí, buenas tardes. Diga. Fafa, buenas tardes a todos en cabina. Bien. En especial a Yulisa y a Fafa, que soy comunista como él. Esto es a la franca. Oye, el PLD y Danilo y Leonel son cómplices de los empresarios para acabar, destruir los derechos de los trabajadores, es decir, en este caso específico, la cesantía. ¿Tú ves? O sea que el PLD ha destruido la situación sindical y básica de los trabajadores dominicanos. Hay que combatirlo fuertemente. ¿Cuánto? Está bien. Gracias. Amigo. Aló. Sí, buenas tardes. Diga. Fíjense, en ese proyecto de ley no solamente se quiere eliminar la cesantía, porque hay una serie de cosas. Ahí también se quiere eliminar la dispensa, que es la potestad que tiene el código que le impide al empleador cancelar a un empleado cuando va a adquirir derechos y contratarlo de una vez. Entonces, ahí no solamente se va a eliminar la cesantía, se van a eliminar muchas cosas. Y es lamentable que los trabajadores no tenemos conciencia ni capacidad para debatir en público con todo el que quiera, porque los trabajadores en este país estamos desinformados. Gracias a ustedes que nos informan un poco. Gracias, amigo. Aló. Buenas tardes. Díganos. Miren, en esta parte, en esta discusión, hay alguien que no quiere perder, porque los empresarios alegan
que no se les reconoce el pasivo laboral. Por lo tanto, el gobierno tiene que sacrificarse un poco y decir, miren, DGI debe decir, ok, empresario, le vamos a permitir que ustedes provisionen lo que serían las prestaciones a futuro laborales de sus empleados cuando salgan, y así ustedes puedan reconocer ese gasto, ¿verdad?, anualmente, y cuando sea necesario aplicarle, ¿verdad?, el pago de la cesantía a algún empleado, simplemente se resuelve, es decir, ya usted amortizó ese gasto, no le va a afectar en el periodo corriente cuando se aplique. Ahora, otra cosa es que los empresarios no están considerando que a la hora que el empleado no tenga una atadura, es decir, no tenga algo que perder, la rotación de empleados pudiera incrementarse, afectando la productividad de las empresas y aumentando el gasto en capacitación y entrenamiento de los empleados. Yo entiendo que se debe negociar entre todos y el gobierno también tiene que sacrificar una parte. Pasen buenas. Está bien, gracias, amigo. Aló. Aló. Diga. A mí lo que me da pena que haya comunicadores que se estén diciendo que no afecta a la cesantía, sabiendo que sí, pero como son afines al gobierno, pues ellos, claro, todo lo que diga el gobierno es pan y circo. Qué vagamundo es. Gracias, gracias. Aló. Hello. Papa. Dígame. Sentido común. Miren, yo soy un pequeño empresario. Increíble. Y le voy a decir la verdad. La cesantía y la carga laboral en este país fomenta el desempleo. Le voy a decir lo siguiente. Si usted, como pequeño empresario, usted contrata a una persona, tiene 2 años trabajando, usted le da la cesantía. La cesantía es una protección. No es más rápido que esa persona consiga un empleo que esperar consumir ese dinero. Entonces la cesantía, es mejor crear un sistema que cargue menos al empresariado para que lo contrate más fácil, porque muchas veces no se contratan personas de acuerdo por contigo. la carga laboral. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Aló. Buenas tardes, Fafa, y todo el equipo. Lo que parece un poquito inconsecuente, Fafa, es que esta propuesta se ponga en la mesa justamente en un año de campaña electoral. Y yo entiendo que el sector laboral debe ponerse los pantalones bien puestos, porque fácilmente aprueban esa propuesta, porque lamentablemente los empresarios son los que mueven el sistema político en este país. Gracias, amigo. Aló. Sí, buena. Señor Fafa, ¿usted me podría decir qué daño tan grande que este pueblo le ha hecho a esta gente? Porque se han portado como un ciclón batatero, que lo que quieren huir depredadores. Gracias. Aló. Aló. A su servicio. Fafa, yo soy ciego y minusválido, oiga, y salí de la construcción. Da pena cómo nosotros quedamos, los trabajadores, y que nos Danilo Medina Seisenae, los logros que nosotros hemos tenido. ¿De cuánto? Gracias. Aló. Muy buenas tardes a todos. Hola, Fafa. Mira, Fafa, aquí no solo nos ha privado de los derechos, casi de todos los derechos ciudadanos que por la Constitución y las leyes nos otorgan. Por ejemplo, eso de los trabajadores, que deben cercenar todos sus derechos adquiridos desde antes de Trujillo. Y ahora, la libertad de expresión, te voy a contar que a Miguel Aponte, que es un periodista de izquierda, pero hay derecho, hay libre expresión, lo cogieron en la entrada en el metro, lo pusieron las esposas atrás, lo pusieron 2 días preso ahí mismo dentro del Olímpico y le pusieron 100 metros que no se puede acercar al metro. Esto es una maldita dictadura, ya estamos cansados. Mañana por eso hay en el Parque Independencia a las 4 de la tarde una convocatoria para no a la modificación de la Constitución para esa nefasta reelección de Danilo Medina. Gracias. Última llamada, Fafa. A su servicio. Aló. Diga. Aló. Diga. Sí, óigame lo que le voy a decir. Señor, tenemos que estar claros en esto. Mire, yo vengo de los Estados Unidos. Puse 2 colmados. Y, señores, 2 empleados me quebraron porque un colmado, porque por ejemplo,
por ejemplo, los empresarios pueden dar lo que sea, pero un colmadito, un salón de belleza, una farmacita, las cosas tienen que ponerse mejor. No están aptos para dar esas cesantías, señores. Vamos a estar claros. Ahora, ¿cómo se lo pueden poner? Por eso allá hablan de la Bueno, redistribución. se lo pueden poner de la siguiente manera, que cuando pobre se le vaya dando entonces mensual a eso, pero no aguanta, señores. Gracias, gracias. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde a las 6:46. Es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa, nuestros compañeros. Interesante debate. Qué bueno que las llamadas que Fafa permitió en su comentario, un gesto muy, muy noble de nuestro compañero Fafa, se escucharon incluso dos campanas. Se escucharon quienes están de acuerdo con una postura y quien llamaba hablando de cómo las empresas pequeñas, que es algo que yo he insistido, que voy a insistir hasta el final. Qué curioso que nunca se tome en cuenta, casi nunca, pocos lo hacemos, el tema de que los salarios son parte de los costos de una empresa a operar. Mientras más pequeña es la empresa, mientras menos capital tiene, mientras menos acceso al crédito, al endeudamiento, a cualquier facilidad, más le cuesta hacerle frente a cualquier alza de los costos. Eso está altamente afectado por un Estado que está preocupado nada más en fiscalizar, en cobrar impuestos. Más nada. Si una empresa quiere funcionar, necesita pagar, necesita una alternativa a la electricidad, por si se le va. Tiene que pagar un sobrecosto en forma de inversor o de planta. Pero, como no puede aspirar a que la seguridad ciudadana sea suficiente, tiene que pagar algún sobrecosto de seguridad en forma de cámaras, de hierros en su estructura, o simplemente de pagar el guachimán. Hay un sobrecosto por el fallo de los servicios públicos. Y mientras todo esto ocurre, la agencia fiscalizadora del país cada año se aplaude a sí misma por superar la meta fiscalizadora. Nadie aplaude porque cada vez mejore la calidad de los servicios que tienen que ser devueltos por esa fiscalización. Los salarios, insisto, del sector privado surgen del ejercicio de adquirir costos, vender, sacar beneficios entre lo neto y lo bruto. Si una empresa no deja beneficios netos, en tanto sus beneficios brutos son absorbidos por ese costo de nómina, entonces, ¿quién va a tener una empresa para pasar el tiempo? Nadie. Eso es importante que lo sepamos. Quería referirme, ese era mi tema principal y lo voy a hacer lo más breve posible, a un hecho que tocó nuestra compañera Yulisa y del cual casualmente hace 2 días coloqué unos cuantos tweets. Y es el cambio extraordinario, hablando de trabajo, que ha dado cualquier proceso industrial de servicios agrícola. ¿Producto de qué, señores? De la interacción con el mundo tecnológico. ¿Sabían ustedes, compañeros estimados, que buena parte de los procesos con los cuales se trabajan hoy en las empresas se establecen a través, por ejemplo, de una supervisión en el uso de una pantalla, ya sea de una tablet, de un celular, de una laptop o de cualquier tipo de aparato? Claro, porque las aplicaciones permiten hoy graficar más rápido cualquier proceso de trabajo, cualquier proceso. El uso de esas tecnologías, que en otros países, incluso del área, cada vez es más agresivo, más abarcador, se expande de cualquier forma, necesita por lo tanto que los recursos humanos que están saliendo de las escuelas, de los bachilleratos, de los politécnicos, de los que en el caso de los bachilleres comerciales, como fue mi caso, no solo los bachilleratos en ciencias y letras, que son los típicos. Hoy por hoy existe una tremenda desconexión. Eso se supone debe cambiar con el incremento de la inversión en educación, con el incremento, se supone, de una educación también abarcadora del elemento digital, y por eso se habla tanto de la revolución digital que anuncia el Ministerio de Educación. En la práctica, ¿cuál es el reto y cuál es el motivo de nuestro comentario? Las generaciones perdidas. Las 3 o 4 generaciones laborales, y en muchos casos ni siquiera suscritas al ejército laboral activo, porque ha sido una buena parte de esa juventud, Fafa, Eddie, Yulisa, Esteban, que en los últimos años salió de la escuela, en algunos casos la abandonó, ni siquiera la culminó. Pienso en el caso del joven que intentó a través del béisbol encontrar fortuna, fama y éxito y no pudo, como la mayoría de hecho no lo encuentra. Ese recurso humano que muchas veces abandonó la escolaridad en una etapa muy baja, y ya sea que haya firmado o no, le dedicó varios años de su vida a esa búsqueda, ¿en qué porcentaje se reinserta de nuevo a la educación en el nivel que lo dejó? No nos hagamos fantasías, ocurre muy poco. Ocurre en porcentajes muy bajos. Y cuando ocurre, que casi siempre es la búsqueda del liceo nocturno, porque ya ha entrado en edad
de tener que sustentar una familia, de tener que sustentar un proyecto de vida individual o de tener que ayudar en su hogar, proveniente casi siempre de las capas más humildes y de las capas más necesitadas y vulnerables, casi siempre lo hace introduciéndose dentro del liceo nocturno y buscando solamente culminar tal vez la primaria y si acaso, en un porcentaje muy bajo, la escuela secundaria. Nuestro diseño como nación dista mucho, por lo tanto, de aprovechar una serie de recursos humanos que se nos fueron quedando detrás. El uso del aparato celular es un perfecto ejemplo, sobre todo el de las redes sociales, de por dónde anda este elemento. Y voy a citar un caso que es un poquito lastimoso y siento que al citarlo yo mismo no me siento del todo bien, porque entiendo que no se puede tampoco garantizar que la ortografía correcta, la gramática correcta, diga todas las calidades de una persona. A lo mejor, a veces el ser humano de más calidad del mundo tiene deficiencias escribiendo y a veces los hijos de aquello más, vamos a decir, más sobresalientes en lo malo. Es gente que escribe muy bien, pero sí es una realidad que la ortografía es un preclaro ejemplo de por dónde anda la calidad de la enseñanza de un país. Señores, nosotros andamos muy mal. No solamente en materia de lo mal que escribimos, sino de lo mal que pensamos. La escritura es un reflejo del pensamiento. Y basta con darse una lecturita, darse un paseo por los muros de ciertas redes sociales para ver cómo están las cosas. Y quien mal escribe, generalmente mal piensa. Y quien mal escribe y no piensa quizás con todas las capacidades que tiene, difícilmente también pueda hablar correctamente. Siempre pienso en eso, sobre todo en las capacidades comunicativas, cuando vemos la violencia que se genera en nuestro país. Ayer yo veía un video de 2 jovencitas de la escuela, tenían el uniforme de las escuelas públicas que actualmente se utiliza, en la calle que queda ahí mismo frente a su escuela, fajadas peleando y como ha pasado toda la vida. Todo el mundo viendo, lo que ocurre es que ahora se graba. Y mi reflexión tenía que ver con el elemento de la violencia. El elemento de la violencia se da, entre otras cosas, por la dificultad de arbitrar y de negociar entre posturas que no pueden aparentemente ponerse de acuerdo. Y eso, entre otras cosas, guarda una altísima relación con la capacidad de comunicarnos, la cual es inherente a 2 lugares, hogar y aula. Si en el hogar papá no está y mamá muchas veces tiene también que salir a buscar con qué sustentar la casa, el hogar, y quien se queda, que puede ser una abuela, que puede ser una tía, que puede ser una hermana mayor, no tienen las fuerzas ni la preparación para hacer una supervisión apropiada, correcta del hogar y de quienes están allí, entonces difícilmente se pueda desde el hogar producir la parte que le corresponde. Lo del aula, ni hablar de todas las cosas que sabemos podrían mejorar allí, de aquel lado. Apostamos claramente a lo que está haciendo el profesor dominicano, que pienso ha mejorado mucho su formación, su capacitación, y que apostamos a él, a ese profesional en cuanto a sus competencias. Aún queda mucho por hacer en ese sentido, pero el problema quizás no está solo en el profesor, está luego en la suma del resto de muchachos que provienen también de hogares disfuncionales y de comunidades que están hace mucho abocadas a los antiejemplos, a los ejemplos negativos como ejemplos válidos de éxito. ¿Cuántas generaciones se nos han perdido, se nos han quedado y se nos va a hacer difícil aprovechar, incluso si hoy o mañana comenzáramos a hacer correctamente las cosas y comenzara de un día para otro, así por arte de magia, a tenerse un gasto público responsable, una inversión social responsable, se comenzara responsablemente a incentivar lo productivo, a abandonar las malas prácticas, a disminuir el peso y la incidencia que tiene la corrupción en todos sus niveles, público, privada, administrativa, y comenzáramos a hacer las cosas bien, todavía nos quedará un pasivo social enorme, nos quedará un reto extraordinario de gente a la cual debemos intentar, por cualquier vía, incentar al tejido productivo en las mejores condiciones. Quiero llamar la atención sobre eso, volver a fortalecer la escuela para adultos, volver a fortalecer la capacitación a cualquier edad a través de los distintos mecanismos, tanto de Infotep como de otras capacitaciones. Es muy bueno lo que están haciendo algunas empresas. En el caso del sector privado, una de las telefónicas más grandes que ha tratado de orientar el tema de la capacitación individual para mejores oportunidades profesionales. Queda muchísimo por hacer, pero una de las cosas que queda por hacer es que esto se plantee en la mesa de quienes toman las decisiones sobre nuestro país. El gobierno de la tarde.